Hola niños y niñas de tercero básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Darles la bienvenida, ¿cierto?, a las clases que corresponden al 13 y 14 de mayo, en la cual vamos a seguir trabajando, ¿cierto?, con la civilización griega, y el objetivo va a ser caracterizar el entorno geográfico de la civilización griega y algún otro antecedente. ¿Ya? Atención chicos, veamos la clase de hoy día. Vamos a recordar, ¿cierto?, la ubicación de Grecia. Recordar, ¿cierto?, que se ubica en la península de los Balcanes, ¿cierto?, al extremo sur. ¿En qué continente está ubicado? En el continente europeo, ¿ya? ¿Y cuál es el mar que baña estas costas, ¿cierto?, de Grecia? El mar Mediterráneo, ¿ya? Lo que llevó, ¿cierto?, a ser un pueblo buenos navegantes y comerciantes marítimos. Su costa, ¿cierto?, desmembrada posibilita el contacto con Asia Menor, ¿ya? Recuerden que su clima, ¿cierto?, es caluroso y seco. En gran parte del año influye la forma de vida, ¿cierto?, de los griegos, ya sea en sus casas o vestimentas, pero también en su economía, ¿ya? Vamos a ver qué actividades económicas, ¿cierto?, realizaban los griegos. A ver, las actividades que realizaban los griegos era principalmente el comercio, ¿ya? Eh, a través, ¿cierto?, de una importante flota mercante, ¿ya? Que viajaba, ¿cierto?, que navegaba por el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban a través de la moneda, fundamentalmente, ¿cierto?, de plata extraída de las minas. La economía griega, ¿cierto?, estuvo influida por su situación geográfica. En plena cuenca, ¿cierto?, del Mediterráneo, el clima mediterráneo no es propio para desarrollar una rica agricultura. ¿Qué otras actividades, ¿cierto?, realizaban los griegos? Ya habíamos mencionado la agricultura, ¿cierto?, que fue su actividad principal, en la cual se cultivaban, ¿cierto?, eh, trigo, vid, olivo, algunas hortalizas, ¿cierto?, y árboles frutales. La ganadería se practicaba en las zonas montañosas, ¿ya?, en la cual consistía, ¿cierto?, en la crianza de ovejas, cabras, cerdos, bueyes y caballos. Y la artesanía se elaboraba a mano en pequeños talleres en la cual hacían tejidos, cerámicas y algunas herramientas, ¿ya? El comercio lo realizaban, ¿cierto?, principalmente por el mar Mediterráneo, ¿cierto?, el mar Egeo, y comercializaban con Egipto, Mesopotamia e Italia, ¿ya? La agricultura y la cría de ganado constituyeron inicialmente la base, ¿cierto?, de la economía griega. La minería del hierro, del estaño, del carbón fue un sostén primario de actividades secundarias como la metalurgia, ¿ya? El comercio griego se basó, ¿cierto?, en el uso de ánforas, que fueron utilizadas para transportar vino, granos, y también sirvieron como artículos de arte. La economía griega fue una actividad, ¿cierto?, realizada por esclavos y principalmente por los comerciantes, ¿ya? ¿Qué sistema o qué vestimenta y qué cosas comían los griegos? Veamos. Los materiales, ¿cierto?, que utilizaban los griegos para sus vestidos eran preferentemente de lino, lana y pieles. Las prendas esenciales del vestido de los hombres y de las mujeres se designaban con los mismos nombres: chitón, que se traduce a una túnica, ¿cierto?, y una capa respectiva. El hombre griego, ¿cierto?, eran los mismos tejidos que usaban las mujeres, ¿ya? Lana en invierno y lino en verano, ¿ya? Y ahí aparecen algunos modelitos, ¿cierto?, que utilizaban los hombres griegos durante el periodo, ¿cierto?, en Grecia, ¿ya? El vestido de la mujer griega era una banda de tela para sujetar, que se sujetaba en el pecho, y encima una túnica que podía ser de dos formas, ¿ya? Un peplo o un quitón.
El quitón, usado por las mujeres de clase social alta, se confeccionaba, ¿cierto?, con lino, iba cosido y solía estar firmemente bordado, o finamente bordado, perdón. Consistía en una pieza rectangular que se ajustaba con dos cinturones, uno en la cintura y otro en la cadera para ajustar el largo. ¿Ya? ¿Qué alimentos consumían los griegos? Veamos. La dieta de los griegos, ¿cierto?, era sencilla. Generalmente comían cereales, queso, huevos, frutas y verduras. También consumían aceite de oliva, leche de cabra y cuando se conseguía, comían pescado, que era muy apreciado, ¿cierto? Y la carne era un alimento bastante escaso. Los frutos, ¿cierto?, frescos o secos, se comen en el postre, como los higos, las granadas, las manzanas, las peras, las nueces y las avellanas. También se toman como aperitivo con el vino. Se podía emplear también las castañas, garbanzos, ¿cierto? Un puñado de higos frescos o secos constituía una comida muy nutritiva a la que se le añadía, ¿cierto? O se le ponía, ¿cierto?, un poco de leche cuajada con zumo de higos o tortas. Tortas parece que ellos le decían al pan, ¿ya? La carne se decía que era para los ricos y también la comían los pobres solamente en fiestas especiales, ¿ya? También comían cereales, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, queso, huevos, fruta fresca, fruta seca, verdura, pero también aceite de oliva y pescado, ¿ya? ¿Qué medio de transporte utilizaban los griegos? A ver. Había poca comunicación entre los pueblos y las aldeas debido a las montañas, ¿cierto? Y a los viajes por el mar, ¿ya? Porque habíamos dicho anteriormente, ¿cierto?, que Grecia tenía un relieve muy montañoso, muy difícil, ¿cierto?, de poder caminar por él, ¿ya? O de poder conectarse. La gente iba a pie o en carros tirados por bueyes o mulas. Solo los ricos tenían caballos. Habían posadas que eran como casas, ¿cierto? O lugares donde podían descansar, pero sin comida, ¿ya? Las carreteras no estaban pavimentadas y las piedras rompían, ¿cierto?, las ruedas de las carretas. El barro atascaba las carretas, los esclavos y los animales cargaban los bultos y necesidades, ¿ya? Al viajar por barco era más fácil que por tierra. Habían, eso sí, tormentas y peligro, especialmente en el mar abierto, ¿ya? Y aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, que hay una carreta, un barco, y ahí están las carreteras, como decían ellos, que estaban puestas, pavimentadas, ¿cierto?, con piedras grandes que destruían, ¿cierto?, la rueda de las carretas, que era más difícil, ¿cierto?, para poder transportarse en ellas. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, donde hay barcos, ¿cierto? Está una carreta tirada por caballos, ¿ya? Personas caminando por ahí a pie, ¿cierto? Y se ve, ¿cierto?, que las montañas, un relieve muy montañoso, como habíamos mencionado anteriormente. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaba cerca de las costas, por lo que su principal medio de transporte fueron los barcos. Estos podían ser mercantes, o de guerra, ¿ya? Los griegos tenían caminos de tierra por los que circulaban carretas, pero fueron escasamente desarrollados debido a las dificultades geográficas, ¿cierto?, provocadas por el relieve de tipo montañoso, ¿ya? ¿Qué oficios o labores realizaban los griegos? Vamos a ver. Los griegos, ¿cierto?, eran campesinos, pescadores, ¿ya? Algunos comerciantes y artesanos. Habían otras profesiones, ¿cierto?, como médicos, arquitectos, ¿cierto? Eh, Destaquemos en esto, ¿cierto?, la importancia de la construcción de los templos, los teatros y los estadios realizados por estos grandes arquitectos, ¿cierto? Aquí aparecen también algunas imágenes de algunos oficios que realizaban los griegos, que también se repite en la civilización romana. Al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que le permitían, ¿cierto?, subsistir y mantener a sus familias. Además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos, en Grecia y Roma, ¿cierto?, habían arquitectos, artesanos, músicos, marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres, pues las mujeres generalmente solían
cumplir la labor doméstica. ¿Ya? Bien. Con esta parte, ¿cierto? Pongo fin a la clase y hago una síntesis, ¿cierto? De lo que acabamos de ver durante esta clase, que tiene que ver, ¿cierto? Recordamos dónde se ubicaba Grecia, ¿cierto? Qué tipo de clima tenía, qué actividades realizaban, qué tipo de alimentos tenían, ¿cierto? Que consumían, eh, también cómo se trasladaban, ¿cierto? Y cómo comercializaban, ¿cierto? Con otros lugares, ¿ya? Para cerrar la clase les voy a pedir la siguiente actividad, la cual ustedes me tienen que enviar, ¿cierto? Una fotografía, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, con letra legible, ¿cierto? De que se va a tratar de lo siguiente, ¿ya? Ustedes deben escribir, ¿cierto? En su cuaderno una receta, una pequeña receta, ¿cierto? Con los alimentos que yo mencioné durante la clase, ¿ya? Se pueden apoyar en la clase que yo les di hoy día, también en su texto de estudio o buscar alguna información de internet. ¿Ya? Deben realizar una receta entonces con alimentos griegos en la cual deben tener un título, ¿cierto? La receta debe tener los ingredientes, la preparación y a poner al final, ¿cierto? Un dibujo en relación a la receta que ustedes van a confeccionar, un dibujo bonito, bien pintado, ¿ya? La actividad 2 dice dibuja y pinta la vestimenta de los hombres y mujeres griegas, ¿ya? También la pueden sacar del libro o de las imágenes que vimos durante la clase. Y el último dice menciona 3 oficios que realizaban los griegos. ¿Ya? Cada actividad, cada punto, ¿cierto? Tiene un total de 3 puntos. ¿Ya? Cada actividad vale 3 puntos, ¿cierto? Teniendo un total final, ¿cierto? De la clase de 9 puntos de las actividades que yo les mencioné. ¿Ya? Así es que una vez que ya hayan escuchado, ¿cierto? La clase, los invito a terminar la tarea y enviármela a la brevedad posible. ¿Ya? Bien, ahora los dejo con un video, ¿cierto? En relación a algún punto que hemos trabajado, hemos tocado durante la clase. ¿Ya? Atención. La gastronomía en Grecia antigua. Los alimentos de los griegos antiguos estaban basados en la trilogía mediterránea y la moderación de los mismos, asimismo compartían varias de sus costumbres con los romanos. Esta dieta se basaba en aceite de olivo, trigo y vino. Posteriormente ellos comerían cosas como los ajos, cebollas, legumbres, queso, carne, pescado, fruta y golosinas. El trigo se transformaba en dos alimentos principales que eran el reducido de sémola que se emplean hervidos, molidos y convertidos en aleíata harina, posteriormente amasado para fabricar tortas, pan o aderezos de queso y miel. Los griegos ya conocían la levadura y la utilizaban para el hartos pan de trigo, el cual horneaban en un horno precalentado en su interior y con apertura delantera, el cual después emplearían en cocina. Los panaderos griegos consideraban un arte el hacer pan, esto por la diversidad de la composición de la masa del pan y sus formas variadas. Ellos hacían pan de acuerdo a la fiesta o a la persona. Dato curioso, se cree que los primeros cocineros griegos fueron panaderos, también empleaban a las mujeres como amasadoras del pan de molde. En Rodas se solían cocinar galletas y en Placón pasteles, los cuales eran una especie de galleta de harina de avena con queso blanco y miel, eran consumidos en ocasiones especiales y en fiestas religiosas. Eran conocidas de igual forma las tartas de queso como el euchilous, un bizcocho de harina, miel, higos secos y nueces. Empleaban asimismo los buñuelos de aceite, miel, espiral y los cocidos 2 veces. O los antecesores del pudín, el tirón, el cual se amasaba a manteca, sesos, huevo y queso fresco, enrollados en masa de hojas de higuera cocidas en caldo de ave o cabrito y después cubierta de miel hirviendo. Los griegos utilizaban en su mayoría aceitunas, ajo, cebollas, legumbres, queso, carne, pescado, fruta y golosinas. Posteriormente utilizarían los pescados, el cual consideraban un alimento exquisito. Alimentos característicos usados.
Grecia por su ubicación geográfica son consumidores de pescado, pero según escritos del filósofo Homero, él afirma que en Grecia antigua la dieta no era basada en peces y mariscos sino que comían animales terrestres, frutos, panes y vino. Aunque hay registros que indican el uso del pescado. En su mayoría los antiguos griegos utilizaban el trigo, aceitunas, aceite de olivo, ajos, cebollas, higos, granadas, pasteles, galletas, pudines, cebada, avellanas, nueces, vino, leche, miel, quesos, huevo, pescados, hinojo, comino, orégano, carnes como buey, cerdo, y el quiqueón. Preparación de alimentos. La cocina griega se caracterizó por usar ingredientes frescos, preparados en diferentes técnicas culinarias como asados, caldos, salsas, embutidos, fermentados. También ocupaban masas, técnicas que heredaron de Roma con la cual hacían pastelillos o panes como los ovelie, pastelillos, cocidos en moldes y los collavés. Existían panes salados, llamados salsi. El amilión era una rosquilla dulce y el pianón era una mezcla de distintas semillas que se cocían en el vino nuevo, se endulzaba con miel y se rellenaba con queso. En Creta se obtenían panes de vino melado y aceite, en Rodas se elaboraba helechinos, y así cada cual tenía una característica especial. Pastelillos y panes. Los cereales como el trigo y la cebada eran fundamental en la alimentación de los griegos. El trigo lo utilizaban en dos formas, la primera era empleado en hervidos y la segunda era en masa para hacer pan y en ocasiones les ponían miel y queso. Los panes los reservaban para días festivos. El arte de la panadería griega no solo se basó en la composición de su masa, sino en la gran variedad y formas de sus panes. Legumbres y frutas, todos estos se comían como postres, sean frescos o seco, y principalmente eran granadas, nueces, avellanas y higos. Estos últimos se acompañaban junto con el vino o si se podía leche cuajada como aperitivo. Lácteos y huevos. La mantequilla es conocida pero muy poco utilizada. La leche bebida de los campesinos pero no muy utilizada en la cocina. El queso era un alimento básico, sobre todo el de cabra, este se mezclaba con legumbres y miel. Los huevos eran consumidos hervidos o duros como entremés o postre. Pescados y carnes, su consumo dependía de dónde se localizaban. Por ejemplo, si se encontraban en el campo consumía liebres, pollos y gansos. En las islas griegas se consumían diferentes tipos de pescados y mariscos. Vino. Había dos tipos de vino, el blanco y el rosado. Estos los griegos los aromatizaban con canela, miel y tomillo. El quiqueón es una bebida de cebada añadida al agua y con hierbas. Esta bebida es consumida con queso de cabra. Es una bebida popular en el campo. En el siglo VII, se cree que unos migrantes búlgaros llegaron a Grecia, trayendo con ellos productos lácteos en bolsas que estaban hechas con piel de cabra, provocando la fermentación y consiguiendo los búlgaros, los cuales dieron origen al kumis o yogur. Combinaban con frutos, especias o verduras. Protocolo y servicio. En la Grecia antigua, la mayoría de los banquetes y celebraciones se realizaban en honor a sus dioses, por ejemplo a Artemisa, en las cuales se ofrecían grandes cantidades de comida y bebida. Los griegos, al hacer una invitación, hacían referencia a frases como: si no llegaban a tiempo, luego los pescados se enfriarían, el vino se calentaría, se secarían las salsas, el pan se pondría duro y los asados se secarían. Se servían sabrosas morcillas, cuajares y toda clase de callos, así como trufas, aceitunas, ajos, calabazas, sopas, terión, verduras rellenas y una serie de pescados y mariscos, como ostras, congrios, pececillos, jureles, atunes hembras, colas de tiburones saladas, mantarrayas, salmonetes, atunes hembras, y un sinfín de pescados, moluscos y mariscos, así como puercos, corderos, carnes de buey, de oveja, de jabalí y de cabra. Los banquetes de boda eran muy comunes y un buen ejemplo de la gastronomía griega. Los invitados a estos banquetes comían estirados, apoyados sobre el brazo izquierdo, pudiendo utilizar únicamente, si respetaban las normas de educación, los dedos de la mano derecha, para tomar los alimentos de la mesa o de las bandejas que ofrecían los esclavos. En los grandes banquetes la mujer quedaba relegada a un segundo plano.
En la cocina se encontraba la dueña de casa, la esposa, estas vigilaban el asado de ubres de cerda y la elaboración de las salsas a base de huevos, pimienta, miel, sal, aceite y comino, pero jamás participaban en la fiesta. Homero nos habla de asados de carneros, cerdos, ternera y cabra, todo lo cual debería hacerse a pleno aire, aunque no es difícil suponer que algún lugar había en la casa para cocinar, por lo menos en los días de lluvia. A los invitados se les lavaban los pies, se les entregaba una copa y pan, este último muchas veces perfumado con anís. El esclavo que se encargaba de trinchar las carnes reservaba las partes nobles del animal para los invitados de mayor importancia. Es curioso que el vino se mezclara con agua en proporciones que hoy nos parecerían imposibles. Fueron los griegos los que perfeccionaron los utensilios de cocina que, muy probablemente, copiaron de los egipcios y otros pueblos orientales, aunque las ollas y las cacerolas se encuentran ya entre los restos de los hombres prehistóricos. Se dice que los griegos comían 3 veces al día recostados alrededor de la mesa, solo los invitados comían de pie o sentados. Los banquetes de los griegos se les llamaba simposio, que etimológicamente hablando significa beber juntos, que en el castellano se utiliza como banquetes, reunión de bebedores en la antigua Grecia, o reuniones que tratan de temas como temas intelectuales especializados como filosofía, ciencia, arte, etc. Aportaciones importantes. Aparte de la gran literatura, bellas artes, escultura, etc., los griegos aportaron unas de las técnicas más preciadas en el mundo culinario, como lo es la fermentación de la vid, lo que produce el tan preciado vino, y la extracción de aceite de los frutos del olivo o aceitunas, y el yogur o kumis, las galletas que eran fabricadas en el estado de Rodas, los primeros pasteles, el pudín, frutos como la granada y el higo, ayucos, avellanas. Literatura gastronómica. Aunque los griegos tenían la costumbre de realizar apuntes y filosofar, de ellos se sabe poco en relación a sus costumbres de alimentarse y la preparación de sus alimentos. Aristóteles menciona una variedad de 110 pescado y mariscos consumidos por los griegos, la cual está elogiada por Oprano en el siglo II AC. Uno de los pocos que escribieron pergaminos fue Homero, quien de sus propias palabras recita que los pescados no era la principal dieta, sino que las carnes de carneros, cerdos, ternera y cabras eran sus alimentos del día a diario. También tenemos los escritos de Solón, un legislador ateniense del siglo VI AC, el cual comenta que el horno de piedra apareció en la época de los romanos y que el hartos pan de trigo debería ser reservado para los días festivos. Aristófanes hace referencia a la cebolla como alimento militar en La Paz B. 529. Platón por su parte hace referencia al alimento de los atletas como el higo y la leche cuajada o tortas, de igual forma mencionan a los sacerdotes de Sicofantas como los descubridores del higo. Arquestrato es uno de los máximos exponentes de la gastronomía de la antigua Grecia, esto gracias a que fue un general que viajó a todos los confines de los Balcanes y hace elogios al pan, así como escribió un poema donde hace referencia a sus experiencias, ya que en cada verso él hacía referencia a los alimentos. Poema de Arquestrato. El buen convite. Come, bebe, juega, y cuando te des cuenta de que eres mortal disfruta de las delicias presentes. El alma, tras la muerte no tiene ningún placer. Yo me llevo lo que comí, y aquello con lo que sacié mi deseo. Pues soy polvo, yo, quien tuvo tanto en otro tiempo. La gastronomía en Grecia.